97.4 FM. En Canal Málaga Radio estamos por ti. Estamos por ti. Y en este momento abrimos una sección que vamos a tener en Málaga el día de verano durante las próximas semanas. Es una sección que vamos a realizar en colaboración con el colectivo malagueño de escritores. Me acompaña en el estudio Isabel María Valencia, que es la presidenta del colectivo malagueño de escritores. Es también ella escritora y de profesión maestra en educación infantil y primaria. Isabel María, gracias por venir, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un placer tenerte a ti hoy y, como decimos, abriendo una nueva sección dedicada a las letras malagueñas. Empezamos hoy contigo como presidenta de este nuevo colectivo, un colectivo que ha nacido además hace muy poquito tiempo. Isabel. Pues sí, llevamos muy poquito. En el mes de junio prácticamente fue cuando se presentó la candidatura y fue proclamada. Y ya hemos tenido también la Asamblea General Extraordinaria para los socios, informativa de nuestro programa y de los nuevos miembros de la Junta Directiva. ¿Cuál es el objetivo de este colectivo malagueño de escritores? Antes de entrar ya a hablar sobre tu libro, sobre tu obra, sobre tu trayectoria, si nos gustaría acercarnos al colectivo malagueño de escritores. Es siempre promocionar a los autores y a las obras del colectivo. Así se creó y esa fue la finalidad con la que se creó la asociación y es lo que intentamos difundir, ¿no? Promover a los autores y a las obras con muchas actividades, una amplia gama de actividades que se pueda pues ofrecer distintos, tanto publicitarias como tertulias, como ventas en mercados. Hay muchos tipos de actividades que vamos a ofrecer y que estamos ofreciendo desde hace ya tiempo. ¿Aproximadamente cuántos escritores hay en el colectivo? No necesito la cifra exacta, pero de una manera aproximada. Sí, hay unos 70 socios. Uh-huh. Isabel María, pues hecho este apunte acerca del colectivo malagueño de escritores, ahora queremos conocerte a ti. Ya has estado en alguna ocasión en este estudio, en una ocasión. Eres escritora, como decimos, tienes una gran pasión en general por todas las artes y tu último libro es un libro de poesía llamado Versos que salvan al mundo. Sí. Háblanos de este libro. Bueno, pues Versos que salvan al mundo surgió en la época de la pandemia, ante mi necesidad de ayudar. Siempre he sentido esa necesidad desde niña, querer crear cosas y querer ayudar a los demás. Y en esa época, que nos sirvió de reflexión a muchos, pues dije, bueno, yo tengo que hacer algo, necesito expresarme además, ¿no? Emocionalmente necesitaba expresar lo que estábamos viviendo. Y quise pues seguir escribiendo poesía, que es lo que siempre había escrito, pero con una base de investigación, una base real en la que poder sustentarme, es decir, poder escribir poesía, pero basada en entrevistas reales a enfermos, a sanitarios, a todas las personas implicadas, principalmente en los centros de salud, que son los que vivieron realmente de primera mano todo lo que pasamos. Y los que saben todas esas emociones que estaban a flor de piel en ellos, pues lo he expresado a través de poemas y ha surgido pues la estructura de un libro. Hablamos de este libro, además, Isabel María, hoy es 7 de julio, ha sido la semana en la que en España se ha decretado ya el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los lugares donde todavía era obligatoria, como centros sociosanitarios, hospitales. Hemos cerrado, digamos, la página ya oficialmente de la pandemia, pero la pandemia sigue doliendo, ¿no? Aparte de por todas las víctimas que ha dejado, es algo que yo creo que todas las personas que hemos vivido nunca jamás vamos a olvidar. Isabel María, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo recuerdas aquel 13 de marzo de 2020? Pues lo recuerdo de una manera, surgió de manera imprevista, fue una noticia que colapsó, pues bueno, todos los medios que estábamos, nos pilló, pues bueno, a mí en el centro educativo diciendo pues que nos tenemos que ir y que ya mañana no volvemos, ¿no? Y que además pues
tengo que pensar qué me voy a llevar, porque sé que probablemente no vaya a volver, que me tengo que llevar a casa y que voy a necesitar para yo seguir enseñando, ¿no? Y poder hacer mi trabajo desde casa. Todo lo pensamos muy rápido y tuvimos que reaccionar pronto para poder seguir ayudando a los demás. En ese momento, ¿en qué centro trabajabas? ¿Ejercías tu labor de docente? En el mismo que estoy, en el CEI Simón Bolívar, de Málaga. ¿Y en qué ciclo das clases? En educación infantil. Yo soy maestra de educación primaria por titulación, licenciada en psicopedagogía, y tengo los 2 años de formación del doctorado, que me dieron la suficiencia investigadora, tal vez por eso ese gusanillo de investigar. Pero a partir de todos esos estudios, lo que quise fue probar suerte con las oposiciones, como yo siempre dije, ¿no? A mí me propusieron seguir investigando en la universidad y ya ellos lo remuneraban y todo, pero lo hice una vez y dije, yo lo que quiero en realidad es probar suerte con las oposiciones, porque sí, mi vocación desde niña era ser maestra. Y quería ser maestra, y como entonces la titulación por la que te podías opositar era educación infantil, porque maestro de educación primaria era una carrera con una titulación recién salida en la Facultad de Ciencias de la Educación, pues no podíamos opositar por primaria. Y fue el motivo por el que oposité por educación infantil, y encantada con el resultado, porque a pesar de no haber sido el estudio, ¿no?, que yo realicé, pero luego me impliqué de lleno, conocí otro mundo y bueno, los niños son súper agradecidos, y las madres, y se viven unas emociones tan reales, tan sinceras, tan de corazón, que yo siempre digo que como el cariño, como el amor de un niño, como sus emociones, como sus pensamientos, es que no hay nada, porque ellos es que tienen la verdad en la boca y en lo que dicen, expresan tanto que siempre te vas a casa pensando, dándole vuelta a lo que me ha dicho uno, lo que me ha dicho el otro, ¿no? Y en esas reacciones. Y ahora se me ponen un poco los vellos de punta, porque acabo de dejar un grupo de niños que, bueno, los he graduado, he terminado el ciclo en 5 o 6 añitos. Y bueno, me vienen muchas emociones, ¿no? Porque cada vez que se deja un grupo de alumnos, pues como que te llegan todos los recuerdos vividos durante esos 3 años, y la verdad es que es difícil. Es difícil siempre afrontarlo, siempre decimos, bueno, ya llevo muchos años en esta profesión, ¿no? Pero realmente es lo que más valoro, ¿no? Ese cariño y ese contacto diario desde los 3 añitos, que casi había una relación familiar con ellos, muy familiar, pues son vínculos que ahora pues se van, ¿no? O desaparecen. Intentaremos seguirlos fomentando. Claro, porque son 3 años con ellos y muchas emociones y muchos momentos. Isabel, entonces, estamos hablando de 2020, en la pandemia, un buen día te llevas tus libros, tu ordenador a casa, porque tienes que adaptarte a trabajar en remoto, al teletrabajo, para seguir educando a tus pequeños. ¿Y cuándo surge tu idea de escribir ese libro de poesía? Eso surgió pues a mediación de la pandemia, y bueno, pues dije, voy a escribir un romance en versos octosílabos, en rima libre A, con extensión ilimitada, y voy a narrar una historia en verso, que es lo que normalmente yo solía hacer, narrar historias en verso con personajes, con principio, nudo, desenlace, pero esta vez quería reflejar la historia de esos protagonistas de la pandemia, como son los sanitarios, los médicos, los enfermos graves de COVID que superaron la enfermedad, poderla expresar esa historia fusionando todo lo que me iban contando uno y otro, de modo que tiene de creación propia y tiene también de verdad, de esas entrevistas. Y luego, después de esa narración, de esa historia, pues el libro tiene una segunda parte, y es un bloque de estaciones del año. De manera que se ven las emociones que más se han repetido durante las entrevistas, están clasificadas en estaciones del año, y se puede ver una evolución. Ajá. Desde el invierno, pasan como el miedo, la soledad, y todos esos poemas ya son poemas más cortitos, son definiciones de esas emociones, definición del miedo, definición de la soledad, definición de todo eso, hasta llegar a la fortaleza, hasta llegar a la salud, hasta llegar a la esperanza, ¿no? Todo es
pasar un proceso, unas emociones que se fueron viviendo, a las que he ido definiendo a través de poemas como sonetos y otro tipo de métricas variadas. Uh-huh. Entonces es un libro de poesía, pero muy sui generis, ¿no? Porque está basado en una investigación y además en testimonios reales, sobre todo de sanitarios. ¿O hay más personas? Pues sí, hay un sacerdote, Salvador Gil Jiménez, está lo conozco, sí. El director del Hospital Clínico, José Antonio Ortega Domínguez, que se ofreció a concederme la entrevista, encantado, y también pues enfermos graves de COVID que superaron la enfermedad, sí. También se ofrecieron a que los entrevistase, y varias enfermeras de UCI que vivieron en primera persona allí con su trabajo diario y su esfuerzo, todo lo que vivieron. Y esas entrevistas pues se grabaron. Yo las grabé, digamos, para simplemente pidiéndole el permiso como mera información para poder luego basarme en algo al escribir, por si se me pasaba algún dato, porque yo tomaba nota en el instantánea, pero digo, si se me pasa algún dato, pues sí, la puedo grabar. Y después surgió la idea de publicarla. Si ellos la consentían, se le pidió permiso. A los que quisieron, pues se publicó también mediante un código QR en el libro. Algunas de las entrevistas realizadas. ¿Y cómo se convierten esos testimonios? ¿Cómo trasladan la esencia del testimonio a la poesía? Bueno, pues acostumbrada un poco a investigar por categoría y analizar los datos con categorías temáticas. Cuando se estudia en el doctorado, pues iba haciéndole la misma entrevista a todos, pero cada uno daba su versión desde su punto de vista. Entonces el mismo tipo de pregunta era contestada de varias maneras y yo iba estableciendo unos esquemas para cada pregunta. Cada contenido tenía un esquema que había sido elaborado por todos, en realidad, por todos los entrevistados, y según ese esquema pues ya iba desarrollando yo o bien la historia o bien las emociones que iban surgiendo, el significado de todo y ese bloque de estaciones que también surgió. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vas contactando, no? Es decir, con todas estas personas. Porque uno de ellos me iba llevando al otro. ¿Al otro? Es como decir, yo entrevisto, ya, qué curioso. Veo un enfermo, de repente, de manera muy intuitiva también, siempre me he ido guiando por impulsos y yo, por ejemplo, veía en Facebook pues un enfermo grave de COVID que estaba publicando allí su experiencia, y dije, bueno, pues si le pregunto y le digo si me concede una entrevista, me va a servir para lo que yo pueda escribir. Cuando yo le preguntaba y se ofrecía a ayudar, pues a lo mejor esa persona me mencionaba a una enfermera. Es que yo tuve una enfermera que me cuidaba, se llamaba tal, te puedo pasar el contacto. Entonces me pasaba el contacto, le hacía una entrevista. Esta enfermera a lo mejor me decía, pues también tengo yo una persona que estuvo muy implicada. Entonces, fue como una especie de cadena de circunstancias y me fue llevando una cosa a la otra. El prólogo del libro pues lo escribió el mismo director del Hospital Clínico, también. José Antonio Ortega. Sí. Uh-huh. Que también pasó el COVID. Uh-huh. Que además ha dicho que cuando contactó contigo para transmitir la vivencia durante el padecimiento del COVID, que no podía imaginar él, dijo que llegaría a ver la luz este libro de poesía dedicado a pacientes, profesionales y familias que han vivido y sufrido tanto por la enfermedad. ¿Cómo fue la presentación del libro? ¿Cuándo fue, Isabel? Fue muy bonita la presentación del libro, no hace pocos meses y bueno, pues la época de marzo, ¿no? Creo recordar, la verdad es que fue en el Colegio de Médicos y muy bien, muy bonita, porque siempre procuro hacer una presentación, pero lo más completa posible, ¿no? Para que todo el que vaya y todo el que asista pues pueda disfrutarla. Así que pues allí pues llevé la escenificación, se hizo una escenificación de las emociones de la pandemia, también se bailó un poema, yo lo recitaba, mientras recitaba se iban escenificando escenas. Mientras recitaba también iban bailando unas niñas un poema muy bonito, que son unas antiguas alumnas del colegio. Y bueno, pues allí presentó el editor, Jesús Otaola, que presentó bastante bien, y Juan de Dios también Villena, que también
De Villena, sí. Villena, que también estuvo allí porque la Diputación colaboró con el libro. Es otra de las cosas que pasó, también sin esperarlo prácticamente, como una cosa iba llevando a la otra y la Diputación pues se ofreció para comprar 200 ejemplares. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a escribir empezaste en 2020, en plena pandemia, cuánto tiempo le dedicaste a la escritura de esta poesía? Pues puede ser que 2 o 3 meses estuve escribiendo el libro. Pero primero, claro, el mes de investigación, haciendo entrevistas, que se alargó un poco, y mientras que una persona podía, otra contactaba, y luego pues fui escribiendo, pero casi de lleno en el tema, porque estábamos pues eso, con más tiempo, ¿no?, en la casa para poder ocuparlo, y bueno, pude rendir lo que quería con el libro, la verdad que sí. ¿Qué reacciones has encontrado en este libro? ¿Qué te han dicho lectores y también qué te han comentado las personas que por un motivo o por otro han participado en él y han ofrecido su testimonio en Versos que salvan al mundo? Bueno, pues me han comentado que pues les sirve para sanar un poco. Es un modo de autoayuda, se ven reflejado lo que vivieron, pero sobre todo el libro los ayuda a superar cualquier dificultad, cualquier reflexión, porque nos hace pensar que estamos siempre estamos inmersos en etapas y en ciclos, igual que uno comienza también acaba, así que podemos comenzar con dificultades, con enfermedades, con situaciones bastante incómodas que creemos que no podemos superar y en realidad solo estamos en una etapa. Todo es un proceso que se va a superar, ¿no? Que hay que tener, que después de esa etapa pues pasamos a la esperanza y a la alegría serena que comentaba Salvador Gil, esa alegría serena que va llevando a una fortaleza, que va llevando a esa valentía, el deseo pues de recuperarse, que es muy importante esa confianza en sí mismo y también en los demás. Y allí pues se valoró muchísimo el trabajo del sanitario, que es lo que también se ha hecho con el libro, valorar mucho su trabajo en aquel tiempo y desear que se siga valorando, porque no solamente es cuestión de una época, ¿no?, sino que hay que intentar pues ser siempre iguales, ¿no? Si somos consecuentes con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el trabajo que realizan día a día es bastante importante. Bueno, pues la verdad que no sé si cuando tú escribiste este libro, Versos que salvan al mundo, en ese momento en el que estabas inmersa en la escritura de esta poesía, suponías que la crisis sanitaria por la COVID-19 iba a durar tanto tiempo, iba a tener un coste en vidas humanas tan altísimo como el que ha tenido. Eso fue impensable, ¿no?, cuando iban aumentando los casos de fallecimiento y cada vez más, y eso era algo increíble, ¿no? No dábamos crédito cuando veíamos las noticias y sabíamos pues de lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Parecía ficción, parecía algo que no era real, pero poco a poco pues fuimos comprendiendo lo que estaba pasando. Uh-huh. Versos que salvan al mundo, tu segundo libro que nos has contado, segundo libro de poesía, pero para acercarnos a ti, Isabel María Valencia, para conocer más tu trayectoria, también hay que hablar de otro libro, igualmente de género poético, Aliento de un caminante, que publicó en 2021 Editorial Anáfora y que ha sido tu primera obra. Sí. Esos son poemas que yo tenía escritos porque la verdad es que escribo desde los 11 años y tenía poemas, romances en la época de los 16 años, los 23 años, cuando pasaba por el instituto, Salvador Rueda, que el primer premio de poesía en el instituto, como alumna, luego en la facultad, pues pedían un trabajo original que reflejase los puntos de una asignatura de psicopedagogía, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, pues voy a hacer un romance, voy a poner los puntos de esta asignatura de psicopedagogía y lo voy a reflejar a modo de historia, voy narrando con metáforas, ¿no?, como todo lo que me están enseñando en esta asignatura sobre la discapacidad, la discriminación. Ajá. Y todo eso. Y sobre eso trata Aliento de un caminante, que es uno de los romances mayores y que dan título al libro.
Uh-huh. Eso es un libro, Aliento de un caminante, en el que dicen que, bueno, que tu corazón se desborda, ¿no? Al contar historias de una historia particular, familiar, laboral, local, ¿no? Sin desdeñar que los sentimientos fluyan, en una brillante aportación literaria. Porque ese prólogo lo escribió José Jiménez Guerrero, que es el comentarista de la Semana Santa malagueña, junto a Enrique Romero fue un profesor en Canal Sur, fue profesor mío y bueno, nos tenemos muchísimo aprecio porque ya te digo, eran muy buenos y lo son, muy buenos profesionales, muy buenos profesores, y todo lo que hacían pues inculcaban unos valores tan importantes, tan sólidos, que es lo que yo siempre he querido transmitir en los poemas, los valores. Y valores de ayuda, valores de solidaridad, todo eso que se estaban reflejados en el primer libro, he continuado en la misma línea en el segundo libro, en ese sentido, he reflejado valores perdidos que en un momento dado, en la época de la pandemia, por ejemplo, volvieron a relucir, ¿no? Esos valores perdidos. Todo el mundo quería volver a lo esencial de la vida, ¿no? Las prisas no nos da para pensar que lo básico es lo principal, por eso siempre vuelvo al corazón del niño. Y en Aliento de un caminante pues tiene una estructura que es la infancia, Andalucía y la igualdad. Son 3 bloques temáticos los que tiene el libro. Uh-huh. En el bloque de la infancia son poemas que narran unas historias sobre la infancia, pero de la Andalucía antigua, es de una Andalucía de otra época. Y bueno, fueron escenificados por los alumnos del colegio. Ese libro lo llegué a presentar en el Corte Inglés, en el ámbito cultural, pero también lo presenté en mi centro educativo. Y me encargué de que los propios alumnos, que todo el que quisiera participar, ya sea desde infantil hasta sexto de primaria, pudiera representar una obra. Y como eran romances a modo de teatro, con personajes, los niños tuvieron el gran mérito de aprenderse esos poemas, aprender su parte y representaron. Las madres ayudaron, participaron, compraron sus atuendos, se pusieron y bueno, decoré el escenario como lo mejor se podía adaptar a esas escenas y lo hicieron muy bien. Representaron la infancia, un cuento de la infancia. Y bueno, fueron momentos muy bonitos. En Andalucía es otro bloque temático del libro y basa sobre la Andalucía también antigua, la historia de los bandoleros, y narrar aquella época y volver a siglos anteriores, han pero siempre he defendido un poco y he querido volver a nuestras raíces, a las raíces andaluzas. Me han encantado, ¿no? He venido de... Bueno, mi familia le encanta también valorar nuestra tierra, nuestras costumbres y bueno, principalmente como ejemplo mi abuelo, fallecido ya hace tiempo, pero que amaba tanto a Andalucía, que amaba tanto, que quería, se sentía tan andaluz que curiosamente fue enterrado un día de Andalucía, ¿no? Y bueno, también fue otro momento que se nos pusieron a todos de los vellos de... Claro que sí. Sí. Y bueno, pues el libro tiene tres, el siguiente bloque es el bloque de la igualdad, que es el bloque que refleja pues lo que te he comentado de este romance, de Aliento de un caminante. Que he leído que con 11 años ya publicaban tus poesías en Diario Sur, Isabel María. Sí, yo fui de visita, me regalaron un libro por haber participado también, porque participaba como corresponsal del periódico Sur, desde el centro educativo en el que yo era alumna. Ahí estaba Pepe Jiménez, don José y muchos maestros, como veían que yo escribía y decían: Isabel, ¿tú quieres ser corresponsal del periódico Sur y contar las noticias que pasen en nuestro colegio? Entonces yo por mí, claro, sí, iba narrando, contando las noticias y también iba poniendo algunos poemitas que iba escribiendo por primera vez. Entonces esos fueron mis comienzos y yo llegué a visitar el periódico y me hicieron un regalo también en aquel tiempo, pero fueron unos recuerdos muy bonitos, algo que me hizo incluso dudar cuando terminé magisterio,
si enlazaba con psicopedagogía o si me iba a alguna rama de periodismo en cuanto a radio o algo, por el tema de recitar, por el tema de los poemas, se me quedó ahí, tuvo un lazo ahí, pero sí, son en realidad buscando siempre lo que te gusta hacer, lo que te llame la atención, por lo que tú creas que pues que te da sentimiento, ¿no? ¿Vas a seguir, estás escribiendo ahora ya la que sería tu tercera obra? No, de momento estoy centrada, bueno, ahora mismo un poquito en vacaciones por el tema del trabajo, el trabajo que me absorbe muchísimo, porque me implico mucho con el alumnado para que puedan ellos aprender todo lo que puedan rendir y que puedan ellos hacer sus cositas y terminar muy bien su ciclo, y en la medida de lo posible. Y luego pues muy centrada ahora con el colectivo malagueño de escritores, que ya llevo bastante tiempo como vocal de poesía anterior, pero trabajando, pero bueno, ahora centrada mucho en la organización, en la coordinación de todos los vocales y todos los nuevos miembros de la junta directiva, que son pues un equipo bastante bueno, como que tienen bastante experiencia, y bueno, pues he intentado formar este equipo que creo que que es un gran equipo y que vamos a seguir adelante bastante bien, ¿no? Hay un vicepresidente, Clemente González Suárez, una secretaria que es uno de los socios fundadores del colectivo malagueño de escritores, una secretaria, Gemma Luzgarda Enrique López, vocal de narrativa y tesorería, Araceli Luque Pineda, vocal de comunicaciones, Víctor Frías Jiménez, que ya lleva mucho tiempo como vocal de comunicaciones, y vocal de Relaciones Institucionales, Irene Abecia Navarro, vocal de Teatro y Asuntos Jurídicos, Jesús García Mezcua, y de Poesía, Igualdad y Formación en Centros Educativos, María del Carmen Raigón. Y luego hay dos vocalías nuevas que se han creado, que de asesoramiento, corrección literaria y formación, Roberto Juan Martín González, y de proyectos y delegados de zona, María Isabel Castro Rivera. Intentando pues también incluir actividades de formación en el colectivo, esto como una novedad, poder organizar cursos para formar tanto a los jóvenes escritores como a los que necesitamos día a día aprender, porque todo el mundo necesita mejorar, todo el mundo necesita escribir y seguir mejorando, pues eso, a lo mejor la estructura métrica, tener por lo menos información, sí, ¿no? Y tener esa información y poder decir, bueno, pues hay quien le gusta más el verso libre, hay quien le gusta, pero tener la información y luego que cada escritor pues decida lo que hacer. Ya nos contarán las novedades, por cierto, ya que has mencionado entre toda esa junta directiva, ya que has mencionado a Víctor Frías, gracias también particularmente a él por hacer posible esta colaboración, esta sección, así que ahí queda ese agradecimiento público a Víctor Frías, también escritor. Y Isabel, que bueno, nos cuentas que ahora mismo no estás escribiendo porque estás sobre todo muy centrada en tu labor de presidenta del colectivo malagueño de escritores, también con la docencia, bueno, ya de vacaciones en el aspecto segundo, sí, como maestra. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones en el tiempo libre que te quede? Mi tiempo libre muchas veces, bueno, pues disfrutar más de la familia, de estar más tiempo con ellos y relajarme un poco más, ¿no? Poder descansar, que ya para mí es algo grande, ¿no? Tener tiempo para descansar, y el tiempo muchas veces que me queda siempre estoy pensando cosas nuevas, porque tampoco sé estar parada mucho tiempo. Siempre estoy ideando qué puedo hacer, qué puedo crear, qué puedo investigar, qué puedo aprender y bueno, pues ahora estoy en otra tarea, ¿no? Por ejemplo, creando un catálogo de autores y de obras digital interactivo. O sea, que siempre estoy pensando cómo puedo ayudar a los demás y qué puedo crear. Y al final las vacaciones son relativamente cortas. Sí, pasan muy rápido. Isabel María Valencia, vamos a recordar tus libros de poesía, Versos que salvan al mundo, el último, y Aliento de un caminante, que podemos encontrar en cualquier librería, yo creo, ¿no? Y también en internet. Sí, los libros están en cualquier librería. La librería Proteo, que lo tuvo mucho tiempo en el escaparate, ¿no? El libro de Versos que salvan al mundo. Y bueno, pues en cualquier librería, en centros comerciales, en cualquier papelería, se puede solicitar. Lo importante es decir
estaban en Agapea, pero se puede solicitar en este libro, me gustaría que lo trajeran, y cualquier librería lo puede traer. Ahora mismo pues estaban también en online, en el Corte Inglés, estaba pues en la página web de la editorial Anáfora, porque vende los libros directamente a través de su web, en la de Proteo, que también tiene su página de venta, o sea que está todo al alcance de cualquier persona con inquietud. Isabel María Valencia, poeta, presidenta del colectivo malagueño de escritores, millones de gracias por haber compartido este ratito con nosotras, que ya te conocíamos, pero bueno, hoy hemos ahondado un poquito más en tu faceta profesional, en tu trayectoria literaria, así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por este estupendo ratito, muchas gracias, un abrazo.